El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Guárdense y grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como he estado comentando en algunas homilías anteriores acerca de las elecciones, votaciones y todo de gobernantes y presidentes, como todos sabemos, aquí en Estados Unidos se hizo las elecciones ahora en este mes de noviembre, a inicios, y todas las votaciones le dan la victoria, el triunfo a Joe Biden, que es un presidente demócrata, contrario a lo que viene siendo el partido que está gobernando ahora, que está el presidente Trump. Y todos sabemos y hemos conocido este periodo de gobierno como un gobierno que ha fomentado de alguna manera las críticas, intolerancia a minorías, a otras razas, y ha habido inclusive ataques racistas en contra de personas que no son ah, güeros o blancos, ¿verdad? Aquí que pertenecen aquí a Estados Unidos, y sin embargo, eso es un fomentar esa antisocialismo, antirracismo, etcétera. En México hay también bastante cantidades de grupos indígenas, y muchas veces esos grupos indígenas también son rechazados, rezagados, olvidados por el gobierno, y cuando se tiene la oportunidad de encontrarse con alguna persona indígena, siempre se cree la persona, muchas veces nos creemos superiores a ellos. Pensamos que al ser indígenas son personas ignorantes, y a veces hay ese rechazo hacia ese tipo de personas por su misma vestimenta, por su dialecto que ellos usan, etcétera. Y sin embargo, ahí sería la pregunta: ¿quiénes son los que están de verdad más avanzados o son más inteligentes? Yo creo que muchas veces, si nos ponemos a pensar, ellos nos ganarían en muchísima inteligencia, puesto que ni conocemos todos sus alcances que han tenido como cultura entre ellos mismos, entre su raza, su agrupación. Y no nos hemos dado ni nos hemos abierto a conocer eso que ellos representan, y toda la historia y toda la tradición que deben de traer desde su antigüedad, todos sus ancestros, toda esa sabiduría que han venido pasando de uno a otro, y que se han mantenido guardando esa cultura, guardando esas raíces que ellos tienen, esas raíces que nosotros como mexicanos a veces perdimos o dejamos perder cuando la gran conquista de los españoles, que llegaron y arrasaron con todos las pertenencias del pueblo mexicano, en aquel tiempo por los aztecas, comandados por Moctezuma, que que ellos tenían, México, o sea, los indígenas de ese entonces tenían riquezas
incalculables, oro, piedras preciosas, y llegan los españoles y sin importarles la vida de las personas, ni su cultura, ni nada, arrasan con todo y nos quitan aquello que era de nosotros, era nuestro. Y muchas veces nosotros ya nos sentimos eh, eh, privilegiados a lo mejor o superiores y vemos a una persona indígena que ellos han mantenido esos lazos, esas tradiciones, esa cultura y no han dejado perder sus raíces y muchas veces los criticamos y los rechazamos. Hay una película que la otra vez estaba mirando que narra precisamente este tipo de odio o de rechazo que a veces se torna agresivo. La película se llama Mi Niño Tizoc, por allá protagonizada por Alberto Vázquez, por allá hace muchísimos años. Y ya habla precisamente de ellos que son indígenas y que se dedican a vender flores y todas las demás personas que vendían flores los atacan, les tienen un odio tremendo y son atacados fuertemente al grado de destruirles sus sembradíos, a quemarles su cabaña, etcétera. O sea, un ataque abiertamente contra estas dos personas, simplemente porque eran eran diferentes a ellos. Y muchas veces nosotros nos cerramos a esa diferencia, que queremos o creemos que todos deben de ser igual como yo lo soy, o de otra manera, entonces los demás están mal. Y a veces es una cosa que venimos contribuyendo o cultivando a lo largo de nuestra vida en la sociedad, que nos meten eso en la mente, en la cabeza, que nosotros somos de alguna manera educados, estudiados, modernizados, y estas personas se han quedado en lo antiguo y no se han modernizado, etcétera. Y como consecuencia viene esa diferencia. Y hay una diferencia que es muy notoria, pero viene ese ataque de las personas y abiertamente muchas veces. Y traigo esto con la intención de entrar a la homilía o a la reflexión de la lectura del día de hoy del Evangelio. Jesús está advirtiendo a sus discípulos, ya Jesús está prácticamente despidiéndose de ellos, le está dando como sus últimas instrucciones, lo que va a pasar, lo que va a suceder. Ya en las lecturas anteriores mirábamos que dice, cuando oigan epidemias en todo el mundo, cuando oigan de guerras, reino contra reino, etcétera, sepan que se acerca el fin, pero todavía no es. Ahora Jesús les está advirtiendo a sus discípulos, los perseguirán, los encarcelarán, los enfrentarán contra jueces y gobernantes. Dice, pero no se preocupen, yo les daré palabras de sabias, de defensa, que nadie podrá contradecir. Dentro de nuestra sociedad, lo que hablábamos de la diferencia, vemos a alguien diferente y a veces empezamos a criticarlo o hasta atacarlo. Y es que el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, aquellos ciudadanos de ese nuevo reino que Jesús venía pregonando, que Jesús venía anunciando, deben de ser la diferencia en este mundo. Un cristiano debe de notarse, debe ser diferente a todos los demás. Y la gente debe de saber que esa persona es cristiano o sigue a Jesús o, o a qué religión pertenece, porque lo van a notar en su forma de actuar, en su forma de hablar. La persona que sigue a Jesús se va a distinguir precisamente por eso. Su forma de hablar va a ser diferente. En lugar de maldecir, va a bendecir. En lugar de decir malas palabras, empieza a controlar su vocabulario y a quitar aquellas palabras malas. Su conducta inmediatamente va a ser diferente también a los demás. Mientras que todo mundo
se divierte con alcohol, con drogas, con música altisonante, con música despampanante. El discípulo de Jesús se divierte sin necesidad de alcohol. Es feliz sin necesidad de drogas. Mantiene la paz aún en medio del ruido, aún en medio de todos aquellos disturbios. Es una diferencia en el mundo. Y es ahí donde decía Jesús, el reino de Dios no está lejos, ya es más, está en medio de nosotros. Con cada uno de los cristianos, discípulos de Jesús, que hemos dicho sí a seguir a este Jesús. Es allí lo que también decía aquella parábola, por sus frutos los conocerán. Es imposible decir que uno sigue a Jesús, que uno es fiel discípulo de Él, si nuestra actitud, nuestros hábitos dicen lo contrario. Si seguimos en alcohol, en drogas, hablando mal de los demás, en chismes, en críticas, no hemos cambiado y no estamos siguiendo verdaderamente a Jesús. Porque debe haber esa diferencia. La diferencia que marca lo que está diciendo el Evangelio el día de hoy. ¿Por qué los van a enfrentar a los tribunales, a los jueces, a los gobernantes? Dice Jesús, por causa mía. ¿Y cómo van a saber que es seguidor de Jesús? No solamente por su prédica, sino por su forma de actuar, por su forma de vivir. De esa manera sabrán que son verdaderos cristianos, verdaderos discípulos, y como consecuencia vendrán los ataques. Y no es necesidad que lo diga yo. Cada uno de los que estamos compartiendo estas palabras, este mensaje, lo hemos experimentado de alguna manera. Alguien nos ha criticado por estar en la iglesia, por ir a misa. Alguien nos ha criticado por ya no decir aquellas palabras, por apartarnos de aquellos que se divertían solamente en alcohol o en drogas. Y cuando uno le dice, ya no tomo. ¿Y qué es la primera reacción? Oh, entonces denle una leche, una soda al curita, al padrecito, a la monja. Inmediatamente empiezan esos ataques y estaremos seguros de que estamos siguiendo a Jesús, porque Jesús aquí está diciendo la manera de saber quién es el verdadero discípulo. Aquellos que reciban rechazo, ataques, burlas, escarnio. Esos son los que están siguiendo a Jesús. De otra manera, estamos complaciendo a los amigos, a la sociedad. El mensaje está ahí. Las decisiones de nosotros. Si seguimos a Jesús, tenemos asegurada, dice él, ni un cabello de su cabeza se perderá. Y si se mantienen firmes hasta el final, la vida eterna es su recompensa. Y tenemos la promesa, pero la decisión es de nosotros. También tenemos la seguridad de que Jesús nos defenderá, estará a nuestro lado y no nos dejará solos. Pero nosotros debemos de dar el primer paso y empezar a vivir día con día, de la manera que Jesús nos está pidiendo. Seamos la diferencia en el mundo, en este mundo que necesita personas diferentes, este mundo que se está perdiendo, hundiendo en tanta corrupción, en tanta droga, en tanto alcohol, en tantas malas ideas, en falta de amor, falta de caridad. Necesita personas diferentes, personas comprometidas con Jesús, que sean capaces de decir sí y hacer
lo correcto, hacer la voluntad de Dios, seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Ojalá que Dios nos permitiera este día tomar esa decisión, y si no hemos hecho ningún cambio, si a la fecha nos hemos conformado solamente con escuchar, solamente con oír, pero solamente vamos a la iglesia y cuando salimos seguimos siendo los mismos. Si hasta ahora lo hemos hecho de esa manera, ojalá que el día de hoy hiciéramos ese compromiso con nosotros mismos y con Dios, de ser la diferencia en el mundo, de llevar el mensaje a Jesús, de Jesús al mundo. Pidamos a Dios en este día que nos dé esa sabiduría y esa decisión y esa entereza de mantenernos firmes en su palabra y actuar de acuerdo a aquello que hemos escuchado y aquello que creemos. Porque si no creemos que Jesús es el nuevo rey, es el rey del universo, y nosotros queremos pertenecer a ese reino, y no queremos cumplir sus leyes que corresponden a ese reino, nos estamos engañando nosotros mismos. El reino de Dios se resume solamente a dos mandatos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esos son los dos mandatos a los que redujo Jesús toda la ley de los profetas. Con esto, ustedes cumplirán todo aquello que se requiere para pertenecer a este reino. Si nosotros creemos de verdad, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos actuando, no lo creemos entonces. O nos estamos engañando a nosotros mismos o queremos engañar a los demás. Aquí los únicos engañados somos nosotros, porque a Dios no se le engaña y a los demás tampoco. Tarde o temprano sabrán que lo que estamos haciendo es llevando una careta, como esa mascarilla que tenemos que usar en este tiempo de pandemia, para cubrirnos, para no dar realmente lo que somos. Ojalá que este día pues Dios nos dé esa intención y hagamos ese compromiso de escuchar su palabra, creerla y ponerla en práctica en nuestra vida y ser la diferencia en el mundo. Que así sea.